algunas cosas. Lo que me gustaría es que ustedes me indiquen si hay alguno de ustedes que la hace por primera vez. Bien. Bueno, si no hay nadie que la haga por primera vez, bueno, mejor todavía. Hola, profe. En los mensajes aparece que hay varios chicos que lo están haciendo por primera vez. Lo que pasa es que al compartir pantalla usted no lo puede ver. No. Sí, estoy viendo los mensajes. Bien. Profe, disculpe. Bueno, hay varios sí. compañeros que dicen que lo acepte para entrar en la llamada. Ay, pero no me figuran. No me figura. A ver, párate. Es que no sé por qué se ve que setearon mal. A ver. Bien. Yo quiero darles admisión sin tener que... Sí, no entiendo por qué no aparecen, en sala de espera. Deberían tener admisión automática. Bueno, después voy a preguntar a ver cómo puedo cambiar eso, porque si no, no me permite avanzar. Simplemente vamos a arrancar con esto. Vamos a ver, a determinar el dominio de una función. Para los que la hacen por primera vez, ya habrán visto el concepto de funciones, y vamos a aclarar a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos del dominio de una función. Esto les va a resultar un poquito quizá aburrido a los que ya saben lo que es el dominio de una función, pero si llegaron hasta acá siendo un recursado es porque el método anterior no les funcionó. Entonces yo les sugiero que concurran a todas las clases y escuchen todas las explicaciones. Bien, si yo tengo un conjunto de números, ¿sí?, que pertenecen al conjunto de números reales, todos estos números son reales. Y a todos estos números que están en este conjunto, ¿sí?, pertenecen. No estoy diciendo que todo esto es el conjunto de números reales, ¿no? Le aplico una regla a la cual voy a llamar función, ¿sí? Voy a obtener un conjunto, ¿sí?, que lo voy a llamar imagen. ¿Está bien? Este conjunto se llama dominio, al conjunto de valores al que les aplico esa función. Y este conjunto de llegada es el codominio. ¿Sí? ¿Dónde está la imagen? No quiere decir que sean iguales la imagen y el codominio. En algunas funciones sí lo es, y en otras funciones no. Como nosotros vamos a trabajar con funciones reales, todas nuestras funciones van a aplicarse sobre el conjunto de dominio, ¿sí? Y vamos a obtener una imagen en el conjunto del codominio. En este caso, el codominio, como son funciones reales, todas van a ser reales. ¿Bien? Bueno. Así tenemos estos casos, las tres funciones, donde acá tenemos una función racional, el cociente entre dos polinomios es una función racional. Acá tenemos una función cúbica, acá tenemos una función irracional o raíz cuadrada, y acá tenemos una función racional nuevamente. ¿Por qué sé que esto es una función racional, un cociente? Bueno, porque la variable independiente, ¿sí?, la que está acá, donde está la variable independiente, ¿sí?, acá está la variable independiente,
Y acá está la variable dependiente, que depende de los valores de la variable independiente, ¿sí? Entonces, esta variable es la que está en el numerador y en el denominador. ¿Bien? Recuerden que para que esta relación sea una función, porque existen infinitos tipos de relaciones y no todas son funciones. Pero para que sea una función tiene que cumplir las dos condiciones, ¿sí? Existencia, ¿sí? Y unicidad. Existencia es que a cada elemento del dominio le corresponde una imagen, ¿sí? O sea, no puede haber elementos a los que no le corresponda ninguna imagen, ¿está bien? Le tiene que corresponder una imagen. Y la unicidad es que solamente le corresponde una y no dos. Es decir, que acá, por ejemplo, si yo digo por ejemplo, era el 1 y acá le correspondía el 5, no le puede corresponder también el 6, ¿sí? Una sola, ¿está bien? Y que acá no tiene que quedar ninguno sin imagen. Esas son dos condiciones para que esta relación que hay acá, que se establece, sea una función. Entonces, vamos a ver qué pasaría acá con la primera. Vamos a hacer nada más que un par de ejemplos, simplemente para mostrar qué es lo que estamos pidiendo ahí. f1 de x, que es x al cuadrado más 9 sobre 2 menos x. Tengo que establecer cuál es el dominio. Este es el cociente entre dos funciones. La función numerador es un polinomio. El dominio de los polinomios, es decir, todos los valores que puede adoptar x, es todos los reales. Es decir, que acá arriba yo tengo que esto es todo el conjunto de números reales. El numerador también es un polinomio, cuyo dominio también es todos los reales. Pero ¿qué pasa? En el denominador, si hay algo que no puedo hacer, es dividir por 0. Entonces, como no puedo dividir por 0, acá surge que 2 menos x tiene que ser distinto de 0. Y como nosotros no calculamos con el distinto, sino que calculamos con el igual, vamos a calcular por el complemento cuando esta expresión que tenemos acá, o esta ecuación, se hace 0. Y esto es cuando, si acá sumamos x a ambos miembros aplicando propiedad uniforme, vamos a tener que x es igual a 2. Por lo tanto, acá vamos a tener que el dominio, que para que esto sea distinto de 0, x tiene que ser distinto de 2. Por lo tanto, acá vamos a tener que el dominio de este denominador pueden ser todos los reales menos el 2. Luego ya podemos decir que todo el dominio de esta función, ¿sí? El dominio de f1 de x es, y acá se pone 2 puntos, porque vamos a poner un conjunto, es todos los reales menos el 2. ¿Bien? Bueno, y ahora nos resta contestar la segunda pregunta que hace con respecto a las funciones, que es que el cociente, que tengo que encontrar las intersecciones con los ejes de cada una. Vamos a hacer nada más que de la primera, después ustedes harán el resto, espero que ya hayan empezado, ¿sí? Entonces tengo que calcular primero, vamos a calcular la más fácil, que es la intersección con el eje Y. Cuando busco la intersección con el eje Y, recuerden que este símbolo significa intersección, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, entonces, cuando busco la intersección con el eje Y, lo que estoy haciendo es teniendo en cuenta el valor 0 para la X. Mucho cuidado, porque cuando hago esto, ese valor tiene que pertenecer al dominio. No puedo calcular una intersección cuando el valor no pertenece al dominio. Entonces, acá x igual a 0 pertenece a los reales menos el 2, porque es un número real y no es 2. ¿Está bien?
Entonces voy a calcular acá f1 de 0. Entonces acá voy a tener 0 al cuadrado más 9 sobre 2 menos 0. Y esto me da 9 medios. Quiere decir que ya tengo ese primer punto de intersección, que es el punto, recuerden que las intersecciones, si yo pongo esto, está incompleto, porque las intersecciones son puntos, y los puntos se escriben con dos coordenadas. La coordenada X es el 0 y la coordenada Y es el 9 medios. Bien. Y vamos a ver si tiene alguna intersección con el eje X. Una de las cosas que vamos a mencionar, ¿cuántas intersecciones con el eje Y podría tener una función? Una sola. Una. Depende del tipo. Sola, porque si no, no es función, no cumple la condición de unicidad. Bien, entonces, la intersección con el eje X es cuando Y es igual a 0. Entonces, lo que tengo que hacer acá es convertir a mi función en una ecuación. ¿Sí? Bien, ahora es una ecuación. ¿Sí? Porque la igual a 0 y tengo que encontrar el valor de X que hace que eso sea 0. Bien, pero acá, y esto siempre trae muchos errores, o cometen muchos errores los alumnos porque calculan por un lado el numerador, por el otro lado el denominador. Pero está mal. ¿Por qué? Esto es el cociente de dos números. Arriba tengo un número, abajo tengo un número. Pero si yo le doy un valor a X, que es ese valor que estoy buscando, tengo acá un número, dividido otro número. ¿Sí? Para que ese cociente dé 0, es porque el numerador es 0. ¿Por qué? Porque el denominador, ¿qué no puede ser? No puede ser 0. Si ya dijimos que no podía ser 0. Entonces acá, esto ocurre si y solo si X al cuadrado más 9 es igual a 0. ¿Bien? Es decir, que tengo que calcular cuando el numerador, el denominador es 0. No, porque no puede ser 0. Bueno, y acá, ¿cómo resolvemos esto? Porque acá tenemos el valor de X al cuadrado y yo quiero saber el valor de X. Entonces, lo que voy a hacer es aplicar propiedad uniforme y restar 9 a ambos miembros. Entonces tengo X al cuadrado igual a menos 9. Bien. Como quiero saber el valor de X y está al cuadrado, lo que tendría que hacer, o lo primero que se me ocurre, es la raíz cuadrada. Pero cuidado, eso es cuando actúo mecánicamente. Tengo que ir pensando el ejercicio paso a paso. Entonces, si yo pienso acá, no tengo que hacer raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque acá, si ustedes se fijan, tengo un número real elevado al cuadrado, no importa si es negativo, positivo, irracional, racional, no importa. ¿Por qué? Porque elevado al cuadrado siempre esto que tengo en el primer miembro va a ser mayor que 0. ¿Sí? ¿Está bien? A lo sumo podría ser igual a 0. ¿Está bien? Nunca puede ser entonces igual a un número negativo. Estamos hablando siempre dentro del conjunto de números reales, ¿no? Entonces, como nunca puede ser un número negativo, vamos a decir que toda esta expresión no pertenece al conjunto de números reales. Cuidado con poner que esto es absurdo, porque no lo es, porque esto en otro conjunto de números que nosotros no vamos a trabajar, por lo menos en análisis matemático 1, no vamos a trabajar, tiene solución en otro conjunto de números que son los números complejos o imaginarios. Ustedes los van a ver más adelante, pero no acá. Por lo tanto, como trabajamos con funciones reales, nosotros vamos a considerar que esto no pertenece al conjunto de números reales. ¿Y qué significa esto? Por lo tanto, F1 no corta al eje X. O sea que no tiene intersección con el eje X. ¿Qué les sugiero para graficar esta función si ustedes se quieren saber cómo es la función? Esta no es una función tan fácil para graficar así, ni tampoco les sugiero la tabla de valores, sino que recurran a una herramienta que tenemos todos, que es gratuita, que es
bastante buena y amigable, que es el GeoGebra. Si no está en la página, voy a ver que lo suban, ¿sí? Está muy bueno manejar el GeoGebra. Bien, y no es algo difícil de manejar. Bien, acá me han dicho, me habían preguntado un ejercicio, a ver si, alguien pregunta si voy a grabar la clase. No voy a grabar la clase porque no me alcanza el ancho de banda. Lo que sí puedo hacer es todo lo que trabaje puede quedar en un PDF, ¿sí? Entonces, el punto 6 y 7 del TP. Ah, bueno, te fuiste muy adelante, se ve que han estado trabajando. Muy bien. Bueno, veamos algo del 6, entonces, en estos minutitos que nos quedan. Espero que me sepan disculpar mis compañeros que vienen después, que la verdad que estuve hablando media hora y no había dado participación. No había dado ingreso, no sé, nunca me había pasado en el Zoom que tenían que entrar con admisión. Perdón, Alicia, buen día, ¿cómo estás? No te quería interrumpir antes. Hola, sí, te escucho. Ah, ok. Sí, ahora te escucho con delay. Ah, mira vos. Bueno, yo antes te dije buen día, pero no me escuchaba. Bueno, no sé qué pasa, viste, estas cosas que nunca se sabe. Sí, te estoy escuchando, está bueno lo de GeoGebra, es cierto. Y podríamos poner un link, en todo caso. Sí, podríamos subirlo a la red. ¿Te parece? ¿Un link? Sí, subirlo, porque está bueno bueno que ellos vayan practicando. Sí, está muy bueno, sirve muchísimo. Pero mi sugerencia es que lo usen como un control después de que hayan hecho el intento de hacer el ejercicio. Sí, y no obvio. Que lo usen, no que se lancen de cabeza al GeoGebra. No, por supuesto. Como una cuestión que para ellos, para que verifiquen si lo que hicieron está bien. Como para eso, ¿no? Para que se puedan saber si lo que hicieron, si el gráfico que hicieron está bien o no está bien. Para eso sí, discúlpame, no te interrumpo más. Sí, no, mira, ¿sabés lo que me pasó? Nunca me había pasado que había que darle admisión a los alumnos. Entonces estuve hablando como loro, media hora, sí, me aparece un cartel que les tengo que dar admisión. Pero la sala de espera está desactivada, según vi, si no estoy equivocada. A ver, me parece que no. Yo no lo armé, lo armó Víctor y me dijo que lo iba a armar de manera tal que la sala de espera bueno, voy a desactivar la sala de espera para que entren directamente, porque si no, estuve hablando como loro, y es más, llegué hasta el ejercicio, y nadie contestaba, y yo digo, qué apático estos chicos, claro, no estaban en la sala. Sí, pero claro, bueno, no sé. Después, bueno, si querés, explico uno del 5, que acá me lo están pidiendo, y después te dejo. ¿Dale? Sí, como vos. Bueno, chicos. Profe, entonces, sí. Tenía una duda con el ejercicio recién. No pertenece al número de los reales justamente porque si X va a dar positivo de todas formas, es imposible que justamente... Es imposible que sea un número negativo. Exactamente. Exacto. Bueno, buenísimo. Gracias, profe. ¿Sí? Siempre que les pase eso, yo les pido que... Porque, ¿qué es lo que hace? Y esto lo encontramos en los parciales siempre. Lo primero que hace es raíz cuadrada y después dice, bueno, raíz cuadrada de un número negativo no existe. Pero deténganse, antes de escribir la raíz cuadrada, piensen un poquito que ningún número elevado al cuadrado puede ser un número negativo. Entonces no hace falta ahí poner, digamos, hacer la sala. A ver, esperen un segundo. A ver, voy a ver si puedo. Tengo que admitir a alguien más, pero quiero ver a ver si puedo sacar la sala de espera. Ah, está habilitada la sala de espera, por eso. Ah, mira vos. Bueno, ahí está. Profe, ahí la deshabilité. Bien. Sí. Entonces siempre justificamos diciendo que es mayor a 0, todo número elevado al cuadrado va a ser mayor a 0 y que quizás no, esto no es necesario escribirlo. Directamente vamos a hacer, ¿qué escribiría yo acá? Vamos a suponer que borro todo esto. Directamente digo
acá esto no pertenece al conjunto de números reales, porque nosotros, cualquier número real que yo ponga en X, al elevarlo al cuadrado, me va a dar un número positivo. No importa si el número es negativo, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, por eso es que no corresponde. A ver, bueno, vamos a empezar por el orden. Me voy a tomar unos minutos del otro turno y denme unos segundos que voy a recortar esto que me están preguntando acá, del ejercicio 4. La idea es justamente esa, que ustedes pregunten aquello que no logran. Profe, No logran. tenía ver. una pregunta. Ahí está. ¿Me escucha, profe? Sí, sí, te escucho. ¿Viste que el ejercicio ese que había hecho de x al cuadrado más 9, no se puede resolverlo con Bhaskara? No hace falta. No hace falta. ¿Cuándo aplicamos Bhaskara? Cuando nosotros tenemos una expresión de segundo grado, o una ecuación de segundo grado, para decirlo, cuando tenemos esto, ¿no? Bx más c igual 0. Donde a, b y c son coeficientes, ¿sí? Esta es una ecuación de segundo grado y utilizo Bhaskara para conocer cuáles son los valores de x que hacen que esta ecuación de 0, y en el caso de que fuera una función, de que esta expresión representara una función, estamos diciendo que queremos encontrar las raíces, ¿sí? Bien, pero ¿por qué? Porque acá no podemos despejar directamente, porque tenemos x al cuadrado y x elevado a la primera potencia, entonces es imposible despejar la x de acá porque tenemos el término independiente. Pero en este caso no hace falta Bhaskara. Es como, no sé, querer matar un pichón con una escopeta de doble cañón, no sé, no lo harías, ¿no? Porque gastarías balas. Bueno, igual, acá no, porque es una fórmula, tiene un montón de signos, y basta con que me equivoque en un signo y está mal. ¿Sí? Entonces, Profe, hola, Nay. una duda más. Sí. Yo había leído que en una fracción, así como la que está ahí, se podían dividir semejantes y se llegaba a algo parecido a lo que escribió en el costado. Entonces ahí se podía saber si cruzaba con eje X o no, por el signo positivo o negativo. Semejantes. Ajá, por ejemplo, ahí solo se podría dividir el 9 dividido 2. ¿Se puede hacer eso? No. Ah, bien. No. Vos decís, no, lo que vos decís es de dividir el denominador, no, eso no se puede hacer. ¿Sí? A ver, esto ya no es parte del análisis, más álgebra que otra cosa, pero, a ver, vamos a establecer una cosa. Si yo tengo A más B dividido C, esto es A sobre C más B sobre C. Pero si yo tengo A dividido B más C, esto no es, y lo tacho bien fuerte, A sobre B más A sobre C. Esto no es correcto, ¿está bien? Que sería este caso de dividir por 2 y dividir. No, eso no se puede hacer, ¿está bien? Bueno, vamos a tirarle un poco de líneas acá a la compañera que preguntó por esto, porque dice que tengo que hallar la ecuación de una función cuadrática cuya gráfica verifique las condiciones dadas. Graficar, determinar dominio, imagen, intersecciones. Bueno, simplemente vamos a empezar a hablar un poquito, yo no lo voy a resolver todo, pero le voy a tirar una línea de cómo empezar, porque es lo que está trabada. Acá tenemos, tiene vértice en 2,5 y pasa por el origen de coordenadas. Bueno, una función de segundo grado, ¿sí? Una f de x de segundo grado puede tener 3 tipos de expresiones, ¿sí? Una polinómica, ¿sí? F de x igual a ax al cuadrado más bx más c, esa es polinómica, o puedo expresarla también como la forma factorizada, donde tengo a por x menos x1 por x menos x2, donde x1 y x2 son las raíces.
Estas son las raíces, ¿no? Raíces. Que puedo haberlas obtenido con Bhaskara de acá, de esta expresión. ¿Está bien? Y tengo, por último, otra forma de expresar la misma función, que es con el coeficiente y x menos h al cuadrado más k. Y esta se llama, perdón, no sé por qué puse ese cuadrado ahí no va, ahí, k. Y esta es la forma canónica, donde ¿qué son h y k? Las coordenadas del vértice. El vértice tiene coordenadas h, k. ¿Está bien? Las tres son formas de expresar una función de segundo grado. Entonces, yo puedo, acá no me piden ninguna en particular, ¿sí? Pero hay algunas que me sirven mejor para graficar. ¿Cuál es la que me sirve mejor para graficar? Esta, ¿sí? Pero también tengo que calcular las raíces, porque tengo que marcarlas en el eje X, ¿está bien? Y esta, digamos que no me da mucha, la única información que me da es si tiene la parábola que representa esta función, tiene las ramas hacia arriba, o si tiene las ramas hacia abajo. Es la única información que saco de acá, porque si yo miro esta fórmula, no me está diciendo si tiene o no raíces, porque recuerden que una función de segundo grado puede tener una raíz, dos raíces o ninguna. ¿Sí? Si tiene una, es porque el vértice está apoyado sobre el eje X. Bien, entonces acá me dice que no está apoyado sobre el eje X porque el vértice es un punto 2, 5. Entonces yo ya puedo decir que esa función, la puedo empezar a escribir, tiene un coeficiente que no conozco, ¿sí? Pero cuyo vértice tiene como coordenada X, es decir, H, es igual a 2. Y K es igual a 5. Siempre acá, perdón, puse K. Siempre acá guardo con el signo. Si dice menos 5, pongo acá menos 5, ¿no? Y pasa por el origen de coordenadas. Y ahí tengo otro dato. Me está diciendo que pasa por el punto 0, 0. Es decir, que ese punto pertenece a la gráfica de la función. ¿Cómo hago? ¿Qué es lo que me falta acá averiguar? Me falta averiguar este valor, porque no sé el coeficiente. Hasta ahora no sé si las ramas van hacia arriba o si las ramas van hacia abajo. Es decir, que hay dos parábolas posibles. O si en verdad hay infinitas, porque A puede ser cualquier número. ¿Está bien? Entonces hay infinitas parábolas que pueden cumplirse, pero solamente una va a pasar por el 0, 0. ¿Qué me dice esto? Que la imagen es 0 para el elemento del dominio 0. Es decir, que X vale 0. Entonces acá tengo a A por 0 menos 2 al cuadrado más 5. ¿Sí? Y esto es, menos 2 al cuadrado es 4. Entonces, esto, ¿cómo queda? Queda que 4A más 5 es igual a 0. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Me seguís? Y ahora, bueno, puedo aplicar propiedad uniforme, restando 5 a ambos miembros y multiplicando por 1/4 a ambos miembros. Bien, entonces ya tengo la expresión de la función. ¿Cuál es la expresión de la función? Que f de x es igual a menos 5/4, es decir, que la parábola que representa esta función tiene las ramas hacia abajo, porque es negativo el coeficiente, menos 2 al cuadrado más 5. ¿Sí? Entonces acá ya terminé de, por lo menos, la parte de la expresión, y bueno, después tenemos que graficar, determinar el dominio de la imagen. Bueno, el dominio de las funciones cuadráticas como funciones polinómicas que son, siempre es todos los reales. Por lo tanto, acá vamos a escribir que su dominio es todo el conjunto de reales. Y en cuanto a la imagen, como tiene las ramas hacia abajo, bueno, te lo dejo como ejercicio para que lo pienses. ¿Sí? ¿Está bien? Y así le dejo el pase a mis compañeros. Profe, ¿cómo determinó que pasa por 0? ¿Cómo? ¿Cómo determinó que la función no, pasa por 0? te lo dice el enunciado. Pasa por el origen de coordenadas.
Ah, está bien, no lo había visto, ¿Está gracias. bien? Te lo dice el enunciado. Necesito otro, bueno, y este es distinto, porque acá me dice, corta el eje X en los puntos X igual a 1, menos 1, perdón, y X igual a 4. Es decir, que me está dando, ¿cuál de las tres les parece que es la que más conviene? La polinómica, la factorizada, vamos a ponerle nombres a esto. Te está dando las raíces, si mal no me equivoco. Esta es entonces. polinómica, esta es factorizada y esta es canónica. Si te está dando las raíces, entonces me conviene esta. ¿Está bien? Y después me da de dato que pasa por el punto 1, 5. Por lo tanto, ahí ya conozco que y vale 5 cuando x vale 1. ¿Sí? ¿Está bien? Así se empiezan todas. Y después, bueno, graficamos, vemos, determinamos dominio, imagen, intersección con los ejes, que es igualito a como lo hicimos acá, es decir, intersección con el eje Y es calcular f de 0, y intersección con el eje X es igualar, convertir a la función en una ecuación. ¿Está bien? En este caso, bueno, no van a tener que calcular la intersección con el eje X porque ya te las está dando, pero en este sí. ¿Está bien? ¿Y qué más? Bueno, y después pide graficar. ¿Está bien? Bueno, y les dejo, les voy a dar el pase acá. Bien. Obviamente, sí, te tiene que dar igual, te tiene que dar lo mismo. Pero para graficar siempre sirve más esta. Esta y calcularle las raíces, obviamente. ¿Está bien? Bueno. No sé si tengo que hacer cohospedador a alguien o... yo Sí, soy a mí, anfitrión. Alicia. No, Hola. a vos. A vos. Perdón. Alicia, te hago una consulta, va a vos, y si no la manda de grupo, porque entiendo que para poder entrar acá al Zoom tenés que pedir que te admitan, o sea, quedás como en una sala de espera y recién ahí tenés que esperar a que te acepten. Sí, ahora deshabilité la sala de espera. Ah, bien.